Veamos ahora el uso de insulina. ¿Qué insulinas tenemos? La insulina humanizada, la insulina usualmente disminuye entre 20 y 40 miligramos por decilitro. ¿Ok? Entonces, más o menos ahí calculamos. Entre 20 a 40. ¿Cuándo será 20? Eso hay que titular en cada paciente. Utilizamos que una unidad disminuye 50 cuando el paciente está en falla renal. Pero una unidad de insulina, una unidad internacional de insulina, debe disminuir entre 20 a 40 y de esa manera podemos titular hacia lo que es nuestro rango ideal, ¿no es cierto? Nuestro rango ideal de glucosa en ayunas, que es 100, ¿no? Entre 80 y 130, y postprandial 180 máximo. Entonces, las insulinas que tenemos hoy en día comercialmente, las que tenemos que conocer son las ultra rápidas, como Lispro o aspartame o gluicina. Estas ultra rápidas son muy interesantes porque te permiten controlar pacientes que hacen hiperglicemias postprandiales muy altas. Hay pacientes que comen y tienen tan poca actividad incretina y por lo tanto se eleva muy rápido la glucosa, se absorbe y se eleva muy rápido la glucosa, y esto sucede en algunos pacientes que suelen hacer más de 300 a los 30 minutos de haber terminado una comida. Entonces necesitamos una insulina de inicio muy rápido, que inicie en 15 a 30 minutos, que su pico esté entre 1 a 3 horas y que no dure mucho, porque en realidad se va a combinar. Todas las ultra rápidas se combinan y se suelen dar exactamente al inicio de la comida, para que puedan cubrir ese efecto hiperglicémico. Esa es su gran utilidad. ¿Cuál era la droga que también tenía ese efecto? Las metiglinidas, no se olviden. La regular es la que más se utiliza en general, porque es la que se utiliza en las emergencias. En los pacientes a demanda, lo que se suele utilizar, ¿no?, es la regular. Entonces, cuando tú te haces utilizas un glucómetro y dices, oye, está alto, ¿qué insulina le pones? Siempre es la regular o cristalina o C. ¿Ok? Esa inicia a los 30 minutos. Y tiene su pico más o menos a las 2 horas, entre 1.5 y 3.5, o sea, más o menos clásico a las 2 horas. Y no dura más allá de 6 a 8 horas, o sea, 8 horas como máximo. Entonces, esta insulina cristalina, ¿no?, se puede dar por vía endovenosa, subcutánea e intramuscular, ¿no? Intravenosa en los pacientes críticos, como vamos a ver. Usualmente subcutánea, intramuscular cuando el paciente está deshidratado. Siempre tener eso en cuenta. La intermedia o NPH es la que más se utiliza en nuestro país para el tratamiento diario y entonces debe usarse 2 veces al día. La desventaja es que va a requerirse siempre 2 veces al día. Inicia a las 2 horas de la acción, lamentablemente al inicio va a dejar sin un efecto importante y eso puede ser. Por eso que a veces tiene que combinarse con una regular cuando el paciente tiene hiperglicemias inmediatas, y el pico lo va a hacer entre las 4 y 6 horas y va a demorar hasta 12 horas máximo. Entonces, por eso que se suelen utilizar estas cada 12 horas. Suelen utilizarse 2 veces al día. Y entonces de esa manera se reparte las necesidades. Lo usual es de todas las necesidades que uno determina de insulina por unidades en un paciente. Recuerden que lo basal es 0,1 a 0,2 por kilo. 0,1 a 0,2 por kilo. Eso es lo basal. Y cuando uno determina qué necesita el paciente, reparte lo que determina 2/3 en la mañana, 1/3 en la noche, utilizando NPH. 2/3 en la mañana, 1/3 en la noche. Eso es lo que suele dar. Y la NPH es la que más se utiliza en nuestro país para el tratamiento crónico. Nunca se utiliza para emergencias, ¿ok? La NPH es intermedia. Y de ahí tenemos las basales, las que llamamos insulinas basales. Las insulinas basales son las que se suelen dar para que duren 24 horas. Entonces, como decía, ¿cuál es lo típico basal? 0,1 a 0,2. Lo basal clásico es 0,1 a 0,2 unidades internacionales por kilo de peso día. Entonces, estándar, 10 unidades. 0,1 por 70, 7. 0,1, 0,2 por 70 kilos, peso promedio, 14.
entre 7 y 14, se suele dar por eso 10 unidades basal. ¿De qué tipo? La glargina, la determir, son las que están en nuestro país. Inician a las 2 horas, no suelen tener pico, la que más se utiliza, que es la glargina, no tiene pico y duran 24 horas. El que hace un ligero pico es la determir. Pero estas usualmente se utilizan. Entonces dices, de todo lo que mi paciente necesita 30 unidades, le voy a dar 10 con una acción prolongada como base y las otras 2 se las voy a dar en 2 inyecciones con NPH. Por ejemplo, esa es una manera de manejar a los pacientes. Entonces, así se utilizan las insulinas. Entonces, más o menos para ver las curvas, miren, ve, la rápida, los picos, ¿ve? Esta es la regular, la C. Esta es la intermedia, miren la curva de una intermedia, ¿no? Una intermedia o NPH clásica. Y acá tenemos la clásica glargina. Como ven ustedes, la glargina no tiene pico, ¿no? No tiene pico. Entonces es importantísimo ver, ¿no? Y comparar. De la insulina, siempre recordar, la insulina hace que permite que la glucosa ingrese a la célula y por lo tanto lo va a almacenar la glucosa. La puede almacenar en glucógeno, por eso que genera glucógenogénesis. O la puede almacenar en forma de grasa, entonces va a generar mayor tejido adiposo, mayor cantidad de grasa, lipogénico, ¿no? Va a generar producción de grasa. Y proteogénico, también estimula la formación de proteínas. Entonces la insulina tiene ese efecto, ¿no? Anabólico positivo. Pero inhibe, por el contrario, entonces como hace eso, va a inhibir la gluconeogénesis hepática. Entonces la gluconeogénesis la va a inhibir. Y eso es fundamental. Por eso es que cuando uno tiene ausencia de insulina, genera severas hiperglicemias, porque la gluconeogénesis está descontrolada, pero esa glucosa no ingresa a la célula porque no tiene insulina para ingresar. Y entonces tendrá que sacar la energía de los lípidos y las proteínas. Y entonces por eso que va a generar lipólisis, al contrario, ¿no? Y proteólisis cuando no hay ausencia de insulina. Entonces la insulina inhibe todo esto, inhibe la lipólisis y la proteólisis. Por eso cuando tú tienes una cetoacidosis, la insulina es la que te va a cortar ese proceso dañino de intensa lipólisis y proteólisis y bajar ¿no? la producción de nueva glucosa en el hígado. Entonces las indicaciones de insulina, nuevamente, para precisarlas mejor, diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 1, ¿no? se titula y básicamente se utiliza en forma de bomba de insulina. Es la indicación, bomba de insulina. Otro fármaco útil es el Planlitide, dentro de lo que es el fármaco que se puede utilizar en la diabetes tipo 1. En la diabetes tipo 2 ya sabemos que cuando no hay control, cuando la glucosilada o hemoglobina A1C está por encima de 10, eso está definido, o está en más de 300 el basal, cuando es catabólico, cuando es sintomático hiperglicémico. En las diabetes secundarias, que no habíamos mencionado, pancreáticas, aquellas por insuficiencia pancreática, por ejemplo, como pancreatitis crónica, necrosectomía, etc. Entonces, en la hipercalemia aguda, el manejo de hipercalemia, como vamos a ver, para incrementar el recambio, o sea, para ingresar mayor cantidad de potasio a la célula, lo va a hacer la insulina. Los regímenes son de una vez al día, en los pacientes especialmente que tienen falla renal, generalmente se utiliza una vez al día, de 2 veces al día, que es la más clásica, la que se suele utilizar incluso mezclando, no mezcladas una de base junto con la NPH, y la prandial, que es la que se suele utilizar con la ultra rápida. Se refiere a aquellas que se usan pegados a las comidas para poder evitar la severa hiperglicemia postprandial. La insulina intensiva cuando sale insulina intensiva, lo ideal es por vía endovenosa o bomba de insulina. O sea, la insulina intensiva en los pacientes críticos es vía endovenosa, pero si no, como tratamiento crónico se refiere a la bomba de insulina, que es el tratamiento de elección del diabético tipo 1.